Fundamentalmente ya estamos dentro de los mundos superiores cada vez que nos vamos a dormir, pues en el sueño entramos inconscientemente en el mismo reino en el que entramos después de la muerte. Me gustaría plantear la siguiente pregunta: ¿puede alguien que todavía no es capaz de ver con una percepción suprasensible, sin embargo, saber sobre estas cosas? Un hombre dormido, por supuesto, está vivo, aunque en estado equivalente a una planta. Recordaréis que un científico, Raoul France, escribió que las plantas están dotadas de sentimientos y son capaces de sentir admiración a pesar de no tener un elemento anímico. El organismo humano dormido es equivalente al de la planta. Los rayos del sol tienen que caer sobre la planta para darle vida. Así la tierra está cubierta de plantas gracias al sol. Sin el sol, podrían existir las plantas igual que durante el invierno no pueden brotar. Cuando el hombre duerme, ¿dónde está su sol? Lo que queda en la cama cuando el hombre duerme tampoco lo podemos concebir sin el sol. Este sol está fuera del yo del hombre. Allí el yo tiene que trabajar en el organismo dormido como el sol lo hace en la planta. Pero no es solo el sol el que juega un papel en el nacimiento y mantenimiento de la vegetación. La luna también lo hace. Sin las influencias de la luna tampoco habría crecimiento de las plantas, pero el efecto de las influencias lunares es completamente ignorado por los científicos. La luz de la luna influye en la planta. Las fuerzas lunares determinan la anchura de la planta. Una planta que crece alta y delgada está poco influenciada por la luna. Incluso todo el cosmos interviene en el crecimiento de las plantas. El yo trabaja en los cuerpos físico y etérico tal como el sol influye en el crecimiento de las plantas. Del mismo modo, el cuerpo astral está relacionado con la luna. El yo es el sol para el cuerpo físico. El cuerpo astral es espiritualmente su luna. Nuestro yo crea un sustituto para las influencias del sol y nuestro cuerpo astral para las de la luna. Esto justifica lo que el iniciado quiere decir cuando afirma que el hombre ha sido formado como un extracto de las fuerzas del cosmos. Así como el sol es el punto central del mundo vegetal y difunde su luz en todas direcciones, del mismo modo la luz debe impregnar los cuerpos físico y etérico. La luz del sol no es solo física, también es de naturaleza anímico-espiritual separada del cosmos y convertida en el yo. El cuerpo astral humano contiene un extracto de la luz de la luna. La mayor sabiduría está contenida en estas cuestiones. Si el yo humano quisiera seguir ligado al sol, el hombre solo podría alternar entre el sueño y la vigilia como las plantas. Si solo existiera la influencia solar, nunca podríamos dormir durante el día. Solo dormiríamos por la noche. Pero toda nuestra vida cultural depende de una emancipación de estas condiciones. Llevamos nuestro propio sol dentro de nosotros y el yo es un extracto de la influencia solar. El cuerpo astral en el hombre es un extracto de la influencia lunar. Así que durante el sueño no dependemos en el mundo espiritual de la influencia solar cósmica. Nuestro yo hace lo que el sol haría dentro de otro modo. Somos iluminados por nuestro propio yo y nuestro propio cuerpo astral. La antigua visión oculta penetraba hasta este punto solo ocasionalmente. La ciencia espiritual nos da la siguiente imagen del hombre dormido. Sobre él brilla el sol, su yo, sin el cual no podría ser como una planta durante el sueño. Sobre él brilla la luna, su propio cuerpo astral. Ahora bien, también podemos imaginar que durante el otoño, cuando la influencia del sol disminuye, la vegetación se marchita. En un hombre despierto, el cuerpo astral y el yo están dentro de los cuerpos físico y etérico. El regreso al cuerpo es, en cierta medida, como la puesta del sol y la luna, y también marca el fin de la existencia vegetal. La condición vegetativa que prevalece para reavivar nuestras fuerzas durante el sueño es mucho menos activa durante la vida de la vigilia. Las fuerzas de crecimiento vegetativo disminuyen cuando el hombre se despierta. En la medida en que somos como una planta, morimos cada mañana. Esto arroja una luz considerable sobre la interacción entre el alma y el cuerpo. Algunas personas se sienten activas y estimuladas poco después de despertarse.
Esas son las que son capaces de vivir más fuertemente en la esfera del alma. Las personas que tienden a vivir más en la naturaleza corporal suelen sentir cierto cansancio por la mañana. Cuanto menos cansada esté una persona por la mañana, más activa podrá ser. Sin embargo, nuestra vida de vigilia puede compararse con el proceso de muerte de las plantas en invierno. Cada día atraemos las fuerzas de la muerte dentro de nuestro organismo. Se acumulan y debido a este proceso acabamos muriendo. La razón fundamental de la muerte se encuentra en la esfera de la conciencia. De esto podemos deducir que la actividad consciente del yo dentro de nuestra vida diaria es la destructora de nuestros cuerpos físico y etérico. Morimos porque vivimos conscientemente. Son muchos los intentos de explicar la naturaleza del sueño. Se supone que el sueño es una condición de agotamiento y se dice que existe para disipar el cansancio. Pero el sueño no es realmente una condición de agotamiento. El niño pequeño, por ejemplo, duerme más que nadie. El sueño forma parte del conjunto de la vida, se inserta en el ritmo de dormirse y despertarse. Del mismo modo, así como vemos que la naturaleza se marchita en invierno, algo muere en nosotros durante nuestra vida de vigilia. Cuando atravesamos la puerta de la muerte, dejamos atrás nuestros cuerpos físico, etérico y nuestro yo. Y nuestro cuerpo astral emerge ahora como sol y luna que no tiene nada que iluminar. Sin embargo, el yo y el cuerpo astral pueden continuar su existencia a pesar de no tener nada que iluminar. Cuando impregnan el cuerpo surge la conciencia. También en el mundo espiritual el hombre tiene que impregnar algo si quiere adquirir conciencia. De lo contrario existiría sin conciencia. ¿A dónde va el hombre después de la muerte? Se sumerge en la sustancia espiritual que está presente sin participación terrenal. Desde el misterio del Gólgota el hombre debe penetrar siempre en la sustancia crística de la tierra que se ha producido a través del suceso del Gólgota. Hemos aprendido a conocer al Cristo como el espíritu del sol. El yo se ha emancipado de la luz del sol. Entonces el poderoso espíritu del sol descendió a la tierra y con ello el yo del hombre penetra en la sustancia del espíritu del sol. El hombre experimenta esta inmersión en su sustancia crística cuando ha atravesado la puerta de la muerte. Gracias a ello puede desarrollar la conciencia después de la muerte. Esta misma etapa se completará en la naturaleza cuando la Tierra haya alcanzado la condición de vulcano. Cuando el sol brilla desde arriba hacia abajo sobre la Tierra, provoca la alfombra de vegetación. Ahora bien, supongamos que el sol brilla sobre la tierra con fuerza para hacer surgir las plantas, pero que la tierra fuera incapaz de hacerlas surgir, y en cambio reflejara la luz del sol. Entonces la luz del sol no se perdería, sino que brillaría en el espacio cósmico y daría lugar a una vegetación suprasensible. De hecho, esto ocurre no físicamente, sino espiritualmente, debido a que el Cristo se unió a la tierra. Todo individuo que se ha unido al Cristo puede experimentar después de la muerte las repercusiones de lo que ha captado conscientemente en la tierra. Así podemos entender que en la tierra el hombre debe adquirir la capacidad de desarrollar la conciencia después de la muerte. Debe transmitir desde su cuerpo físico las fuerzas que desarrolla la conciencia. La naturaleza corporal se iluminó con mayor fuerza durante el periodo grecolatino. Entonces el dicho «antes mendigo en la tierra que un rey en el reino de las sombras» tenía la realidad. En aquella época, habitar en el inframundo significaba llevar una existencia miserable. Antes del nacimiento de Cristo, la vida, después de la muerte, estaba poco desarrollada. Nosotros, en cambio, pertenecemos a una época que se caracteriza por el hecho de que tales fuerzas ya no se ejercen sobre la naturaleza corporal. El hombre, en la medida en que duerme, está en declive. La naturaleza corporal está en decadencia desde la época de Cristo. Las fuerzas vegetativas eran predominantes durante la época griega. Al final de la evolución de la humanidad, la naturaleza corporal será más estéril. En épocas anteriores los hombres eran clarividentes y el alma estaba muy desarrollada. A través del declive anímico espiritual, la naturaleza corporal se elevó hasta su cima.
tal como se expresa en la belleza del arte griego. Pero a medida que nos adentramos en el futuro, todo esfuerzo por la belleza se enfrenta a un escollo, ya que la belleza externa no tiene futuro. La belleza debe convertirse en una cualidad interior y allí debe de revelar su carácter. En la medida en que este proceso de marchitamiento aumente, la naturaleza interna del Sol y de la Luna será cada vez más gloriosa. Aquellos que cultivan el espíritu y el alma mediante la ciencia espiritual tienen una mayor comprensión del futuro que aquellas personas que buscan revivir los juegos griegos. Cuanto más abandona una persona su naturaleza anímica espiritual en la inconsciencia, más miserable es el destino que encontrará entre la muerte y el nuevo nacimiento. La decadencia del cuerpo no tiene nada que ver con la vida después de la muerte, pero si no se ha desarrollado nada de la naturaleza anímica espiritual, entonces no hay nada que llevar al mundo espiritual. Cuanto más se haya abierto una persona a recibir un contenido espiritual, mejor le irá después de la muerte. La humanidad aprenderá cada vez más a independizarse de lo que está ligado al cuerpo físico. La ciencia espiritual no mantendrá su forma actual. Las palabras apenas pueden expresar lo que desea transmitir. En la ciencia espiritual dependerá más de cómo se digan las cosas que de lo que se diga. Es un elemento internacional y puede vivir en cualquier idioma. Uno se acostumbra a escuchar cómo se expresan las cosas. De esta manera uno puede entrar en contacto con el habitante del Devacán. Hoy estamos reunidos y hablamos de la ciencia espiritual. Atravesaremos la puerta de la muerte y continuaremos desarrollándonos en una serie de encarnaciones futuras. Entonces tendremos pensamientos independientes del lenguaje terrenal de hoy. El espíritu entrará en nuestra vida y podremos comunicarnos con los muertos. La vida cultural externa va hacia su ocaso. Llegará un momento en que los cielos se llenarán de aviones. La vida en la tierra se marchitará, pero el alma humana crecerá en el mundo espiritual. Al final de la evolución terrestre, el hombre habrá progresado de tal manera que ya no habrá una división tajante entre los vivos y los muertos. La tierra volverá a ser espiritual porque el hombre se habrá espiritualizado. Esto le dará una base para que una respuesta correcta le llegue cuando la gente pregunte: la muerte y el nacimiento se repiten, pero ¿seguirá esto siempre? No habrá tal diferencia entre vivir y morir, porque para la conciencia humana todo será espiritualizado. El desarrollo ascendente de toda la humanidad conduce a la condición que se experimentará en Júpiter. Al hablar de la vida entre la muerte y el nacimiento, abriremos un reino de gran alcance. Allí además todo está sujeto a cambios y transformaciones, incluida la relación de los vivos con los muertos. Poco a poco iremos penetrando en la naturaleza de la existencia del hombre, en la interacción entre su naturaleza corporal y espiritual.